Shalom Javerot. Como bien apunta nuestra Javera Silvi, estamos ya terminando el libro de nuestro querido Rav Abriel Ben Obed, Toldot HaNashratim, la historia de los Nashratim. Hoy el tema, antisemitismo cristiano. Concilio de Nicea. Todo el antisemitismo que surgió en los primeros siglos de la era común y los actuales no son más que los resultados del Concilio de Nicea, que marcó un punto de inflexión histórico en la relación entre el cristianismo y el judaísmo, sentando bases teológicas y políticas que alimentaron el antijudaísmo, precursor del antisemitismo moderno, durante siglos. Aunque su objetivo principal era resolver disputas teológicas, las decisiones tomadas bajo la influencia del emperador Constantino I profundizaron la ruptura. Vamos a ver algunos puntos claves de este Concilio de Nicea. Separación de la Pascua. Uno de los decretos más significativos fue la desvinculación del cálculo de la fecha de la Pascua cristiana respecto a Pesaj. Constantino argumentó en una carta a las iglesias que era indigno seguir la costumbre de los judíos, a quienes acusó de tener las manos manchadas con un crimen nefando. Retórica de desprecio. En los documentos posteriores al concilio se intensificó el lenguaje hostil. El emperador se refirió al pueblo judío como una nación hostil y ciega, fomentando una actitud de superioridad cristiana que buscaba distanciarse de cualquier práctica judía. Teología de la sustitución. Nicea reforzó la idea de que la Iglesia era el verdadero Israel, desplazando a los judíos de su pacto con Dios. Este concepto fue utilizado para justificar la marginación social y religiosa de las comunidades judías. Acusación de deicidio. Aunque no se formuló un dogma específico contra los judíos en los cánones del concilio, la atmósfera política y las masivas de Constantino promovieron la idea de la culpabilidad colectiva judía en la muerte de Jesús. Esta noción de pueblo deicida perduró en la Iglesia hasta ser rectificada oficialmente por el Concilio Vaticano II en 1965. Es importante distinguir que en la época de Nicea se trataba principalmente de un antijudaísmo teológico, basado en creencias religiosas, más que del antisemitismo racial que surgió en el siglo XIX. El antisemitismo es un fenómeno que ha mutado. Cuando se dice que cristianos mataron a judíos por el hecho de no creer como ellos creen, se suele escuchar esta frase: esos no eran cristianos verdaderos. Sin embargo, habría que analizar cómo es posible que los padres de la Iglesia cristiana no sean verdaderos cristianos, cuando fueron ellos los responsables. Este es un tema tabú para la Iglesia. De hecho, es difícil encontrar libros que hablen al respecto, como lo hace el libro La angustia de los judíos. Es una obra fundamental escrita por el sacerdote católico Edward Flannery, publicado originalmente en el 1965. Este libro es reconocido como la primera historia exhaustiva del antisemitismo escrita por un clérigo católico. Los detalles de la obra son los siguientes.
El contenido. Flannery traza la historia de la discriminación y persecución judía desde la antigüedad hasta la era moderna, cubriendo aproximadamente 2300 años. El propósito de la obra. El autor busca que los lectores cristianos confronten el lado oscuro de su herencia y entiendan cómo el antisemitismo ha afectado tanto a la Iglesia como al pueblo judío. El impacto de la obra. Es considerada una contribución mayor a las relaciones judeocristianas, descrita por expertos como un llamado al arrepentimiento. Pasemos ahora a hablar acerca de Juan Crisóstomo. Él vivió entre los años 347 y 407 de la era común. Veamos algunos puntos de su obra. Juan Crisóstomo es una de las figuras más controvertidas debido a sus escritos sobre el judaísmo. Es venerado por su elocuencia. Su nombre significa boca de oro en griego. Sus sermones, conocidos como Adversus Judaeos, contra los judíos, contienen una retórica extremadamente hostil que ha sido calificada como precursora del antisemitismo moderno. Los puntos claves de las obras de Crisóstomo. El primero son estos sermones, los sermones Adversos Judaeos, que los hizo entre el 386 y el 387. Se trata de 8 homilías pronunciadas en Antioquía. En ellas, Crisóstomo utilizó un lenguaje deshumanizante, describiendo las sinagogas como burdeles y cuevas de demonios, y acusando a los judíos de deicidio. Contexto del judaizante. Su objetivo principal no era atacar a los judíos como grupo étnico, sino evitar que los cristianos de su congregación participaran en ritos judíos, como asistir a las sinagogas en Shabbat o celebrar las Moadim. En su visión, esta mezcla de prácticas ponía en peligro la identidad y la salvación de sus fieles. Antijudaísmo contra antisemitismo. Algunos historiadores distinguen entre su antijudaísmo teológico, rechazo a la religión judía, y el antisemitismo racial moderno. Sin embargo, el impacto de sus palabras fue devastador. Sus textos fueron utilizados durante siglos para justificar la persecución de comunidades judías en Europa. Uso en la era moderna. Sus homilías fueron frecuentemente reimpresas y citadas por el partido nazi en Alemania para intentar legitimar el Holocausto ante los cristianos alemanes y austriacos. Aquí una parte de sus escritos, de sus discursos. ¿Cómo pueden los cristianos atreverse a mantener la más ligera conversación con los judíos, que son los más miserables de todos los seres humanos, que son concupiscientes, rapaces, codiciosos, pérfidos bandidos? ¿Acaso no son ellos asesinos despiadados, destructores, hombres poseídos por el demonio, a quien la mala vida y la embriaguez han entregado a las costumbres de los cerdos y la cabra concupisciente? Ellos solo conocen una cosa: satisfacer sus agallas emborrachándose, matando y estropeando todo. ¿La sinagoga? No solo es un teatro y una casa de prostitución, sino una caverna de bandidos, una reparación de bestias salvajes, un lugar de vergüenza y ridículo, el domicilio del diablo, como lo son
las almas de los judíos. En verdad, los judíos adoran al diablo. Sus ritos son criminales e inmundos. Su religión es una enfermedad. Su sinagoga, de nuevo, es una asamblea de criminales, una cueva de ladrones, una caverna de demonios, un abismo de perdición. Yo también aborrezco a la sinagoga. Dios aborrece a los judíos y siempre ha aborrecido a los judíos. Yo también aborrezco a los judíos. Su odioso asesinato de Cristo. Para este deicidio no existe explicación posible, ni indulgencia, ni perdón, solo venganza que no tiene fin. Ahora hablaremos acerca de Agustín de Hipona, que vivió entre el 354 al 430 de la era común. No promovió el antisemitismo racial moderno, sino un antijudaísmo teológico, que sentó bases para la marginación judía en la Edad Media. Desarrolló la doctrina del testigo, argumentando que los judíos debían sobrevivir en dispersión como testigos de la verdad cristiana y de su propia derrota, sin ser exterminados. Puntos clave de este antijudaísmo de Agustín. La marca de Caín. Agustín interpretó que la dispersión y el sometimiento de los judíos era la marca divina puesta sobre Caín, protegiéndolos de la muerte, pero marcándolos como inferiores por rechazar a Cristo. Testigos de la verdad. Argumentó que la existencia continuada de los judíos, a pesar de su derrota, probaba la veracidad del cristianismo, ya que ellos custodiaban las profecías que anunciaban a Jesús, cumpliendo un papel providencial. Antijudaísmo teológico. Más que odio racial, fue una disputa teológica para demostrar la superación del judaísmo por la Iglesia. No abogaba por la violencia física, sino por la degradación social y religiosa. Influencia posterior. Aunque buscaba la conversión final de los judíos al final de los tiempos, sus ideas sobre la necesaria inferioridad judía influyeron profundamente en la visión medieval, facilitando políticas de persecución. Aunque su postura difería del antisemitismo moderno, su teología cimentó la noción de que los judíos debían vivir subordinados a la cristiandad. Agustín dijo: Judas es la imagen del pueblo judío. Su entendimiento de las Escrituras es carnal. Ellos llevan la culpa de la muerte del Salvador, porque a través de sus padres ellos mataron a Cristo. Los judíos lo prendieron, los judíos lo insultaron, los judíos lo ataron, lo coronaron con espinos, lo deshonraron escupiéndolo, lo azotaron, amontonaron abuso sobre él, lo colgaron en un madero, lo atravesaron con una lanza. Del resultado de estos discursos antisemitas fue que en el 388 comenzaron a quemar sinagogas, por la razón falsa de que los judíos asesinaron a Cristo. Tal parecía que ambos no leían en sus manipulados Nuevos Testamentos, que aunque parte del partido de los saduceos fueron los que llevaron a Yehoshua frente a las autoridades romanas, fueron los romanos los que mataron, prendieron, insultaron, ataron, coronaron con espinos, deshonraron escupiéndolo, lo azotaron, amontonaron abusos sobre él, lo colgaron en un madero, lo atravesaron con una lanza. De esta manera, si se juzgara el mal juicio de Juan Crisóstomo y Agustín de Hipona, serían los romanos, ellos mismos, los culpables de la muerte de Cristo.
Los matrimonios entre judíos y cristianos eran penados con la muerte. La Iglesia enseñó a los cristianos durante 300 años que cada Viernes Santo golpearan a los judíos en el rostro, en retribución a lo que supuestamente ellos hicieron con su Dios, al que llamaban Jesús. Esto sucedía mientras que a los judíos se les negaba el derecho de tener un techo donde poder vivir, una tierra donde poder trabajar. El resultado fueron las cruzadas cristianas, que comenzaron en el 1096. En breves palabras, escoge: o te conviertes o te matamos. Increíblemente, los cruzados, después de matar a judíos, ya sea con la espada o incendiando sinagogas con judíos en el interior, luego iban al Santo Sepulcro y daban gracias al Dios Jesús por la victoria. Las cruzadas antisemitas se refieren principalmente a la serie de persecuciones y matanzas masivas de judíos que ocurrieron en Europa durante las persecuciones militares cristianas a Tierra Santa. Aunque el objetivo oficial de las cruzadas era recuperar Jerusalén del control musulmán, estas desataron un fervor religioso extremista que se volcó violentamente contra las comunidades judías locales. Veamos los puntos claves de esta violencia en las cruzadas. La primera cruzada, que fue en el 1096, fue el periodo más devastador. Grupos cruzados, especialmente los de las clases bajas procedentes de Francia y Alemania, atacaron juderías en la región de Renania, Speyer, Worms y Mainz. Estas matanzas son consideradas por muchos historiadores como los primeros pogromos a gran escala en Europa occidental. Las motivaciones de estas cruzadas. Los atacantes justificaban sus acciones bajo la idea de que no tenía sentido combatir a los infieles en Tierra Santa mientras se permitía vivir a los asesinos de Cristo en casa. Este concepto fue alimentado por doctrinas que responsabilizaban a todos los judíos por la crucifixión. La matanza de York en 1590. Durante la Tercera Cruzada, la violencia se extendió a Inglaterra. En York, la comunidad judía fue asediada en el castillo de la ciudad, terminando en un suicidio colectivo y masacre masiva. Consecuencias a largo plazo. Estos episodios marcaron un cambio drástico en las relaciones judeo-cristianas, fomentando estereotipos negativos y calumnias como el libelo de la sangre, que persistieron durante siglos. El libelo de la sangre, también conocido como calumnia de la sangre, es una acusación antisemita histórica y falsa que afirmaba que los judíos secuestraban y asesinaban a niños cristianos para utilizar su sangre en rituales religiosos. Pasemos a los concilios toledanos. Los concilios toledanos en España decretaron: quien es llevado al cristianismo por violencia, por miedo y tortura, recibe el sello de la cristiandad y puede ser obligado a observar la fe cristiana. Esto trajo como consecuencia el suicidio. La historia narra cómo mujeres se lanzaban con sus hijos al mar, cargadas de piedras para no vivir. Años después, en Portugal, se decretó
que todos los niños judíos menores de 14 años debían ser bautizados antes de o en el domingo de Pascua de 1497. Esto aumentaba el suicidio. Muchos padres preferían dejar morir a sus hijos ahogados que verlos negar al único y verdadero Creador, o ver cómo eran lanzados a los perros. Estos concilios de Toledo fueron una serie de asambleas político-religiosas fundamentales para el reino visigodo, donde la relación con la comunidad judía se tornó progresivamente hostil tras la conversión del rey Recaredo al catolicismo en el año 589. A través de estos sínodos se institucionalizó una política de exclusión y conversiones forzadas que buscaba la unidad religiosa absoluta del reino. Vamos a ver la evolución de las medidas antisemitas. La legislación antijudía fue endureciéndose a lo largo de este siglo VII. El Tercer Concilio en el 589 marcó el inicio de la presión oficial, prohibiendo a los judíos casarse con cristianos, ejercer cargos públicos o poseer esclavos cristianos. El Cuarto Concilio en el 633, precedido por Isidro de Sevilla, criticó las conversiones forzadas masivas, previas, pero paradójicamente, prohibió a quienes ya habían sido bautizados volver a su fe original, tratándolos como apóstatas si lo hacían. En comunidades de debate como Reddit se analizan los cánones de este concilio que reforzaban la exclusión social de los judíos. El Sexto Concilio en el 638 se decretó que nadie que no fuera católico podía vivir en el reino, intensificando la política de expulsión o conversión obligatoria. El Concilio XVII en el 694 fue el punto culminante de la persecución. Bajo el pretexto de una supuesta conspiración judía con los musulmanes del norte de África, se ordenó la confiscación de sus bienes, su reducción a la esclavitud perpetua y la separación de sus hijos para ser educados en familias cristianas. La Inquisición también formó parte de este odio desenfrenado. Durante todo el siglo XV, muchos de los judíos que se habían convertido ahora se arrepentían y en secreto practicaban y vivían una vida hebrea hasta donde podían. Esto enfadó tanto a la Iglesia que comenzó a llamar a estos conversos judíos marranos, cerdos. Se publicó un listado de 37 claves para descubrir y atrapar a los que se habían convertido falsamente. Una de ellas era el hecho de no usar la mejor ropa en domingo, o si mientras las oraciones en la iglesia alguien no decía Gloria Patri, esto era suficiente para que fuera muerto. Así lo documentó Mariana Jesuita. El total de marranos en el primer año de la Inquisición ascendió a 2.000 víctimas quemadas vivas y 17.000 sentencias a la pérdida de la propiedad, pérdida de derechos civiles o la cárcel. Aunque la Inquisición técnicamente solo tenía jurisdicción sobre cristianos, su creación y desarrollo estuvieron intrínsecamente ligados a la persecución de los judíos y sus descendientes conversos. El origen de la Inquisición, del antijudaísmo religioso al antisemitismo racial. Históricamente se distingue entre el antijudaísmo,
basado en diferencias teológicas, y el antisemitismo, basado en conceptos de raza. La Inquisición marcó la transición entre ambos. Veamos en el origen los puntos claves. Persecución de conversos. Tras las conversiones forzadas en el 1391 en España, surgió una desconfianza generalizada hacia los cristianos nuevos o conversos. Se les acusaba de judaizar, practicar el judaísmo en secreto, lo que llevó a la creación de la Inquisición en 1478 para vigilar su fe. Estatutos de limpieza de sangre. La discriminación dejó de ser solo por fe y pasó a ser por linaje. Se excluía a personas por sus orígenes judíos, independientemente de su práctica cristiana actual. La Inquisición como herramienta de control. La Inquisición no perseguía a los judíos que mantenían su fe, ya que no eran cristianos, sino a los conversos, bajo sospecha de herejía. Propaganda y bulos. Se utilizaron relatos como el del Santo Niño de la Guardia para alimentar el odio popular y justificar la represión. Se denomina Santo Niño de la Guardia a una falsa acusación antisemita o libelo de sangre, que narra el caso de un supuesto asesinato ritual de un niño a finales de la década de 1480 en la localidad española de La Guardia, Toledo, por el que fueron quemados en la hoguera en el 1491 varios judíos y judeoconversos. La condena se produjo aun cuando no se había encontrado cadáver alguno, ni se había denunciado la desaparición de ningún niño, motivada por la animadversión a los judíos y conversos, que dio forma a la calumnia de la sangre. La Iglesia Católica conmemora su festividad el 25 de septiembre. Por este supuesto crimen, la Inquisición procesó a varios conversos, mientras que las autoridades civiles hicieron lo propio con 2 judíos. Todos ellos fueron quemados vivos en Ávila el 16 de noviembre de 1491. Se conservan algunos documentos del proceso, especialmente el proceso completo contra uno de los acusados, Joseph Franco. La mayoría de los historiadores considera que el Niño de la Guardia nunca existió, pero el proceso propició un clima antijudío y una indignación que empeoró aún más la relación del sector de cristianos con relación a los judíos y conversos. Este supuesto crimen fue lo que dio impulso para dictar el decreto de la expulsión de los judíos. El Edicto de Granada, también denominado Decreto de Alhambra, fue un mandato legal promulgado el 31 de marzo de 1492. Los reyes católicos Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla firmaron este documento histórico en la ciudad de Granada. El decreto ordenaba la expulsión obligatoria de todos los judíos de las coronas de Castilla y Aragón en solo 4 meses. De lo contrario, serían castigados con la muerte. Esto fue lo que trajo como resultado que Cristóbal Colón, un marrano, zarpara con una tripulación de judíos antes de que se venciera este plazo. Puntos claves de este Edicto de Granada. Objetivo principal: lograr la cohesión política mediante la unificación religiosa bajo la fe católica. Alternativa forzada: los judíos debían elegir entre el bautismo cristiano o abandonar el territorio. Plazo estipulado: se fijó originalmente un periodo de 4 meses,
concluyendo a finales de julio de 1492. Autor intelectual. El inquisidor general Tomás de Torquemada redactó el borrador inicial que sirvió de base para las versiones reales. Las condiciones económicas y de salida del Edicto de Granada. Bienes inmuebles. Los afectados recibieron autorización para vender todas sus propiedades y tierras. Restricciones de divisas. La ley les prohibía estrictamente exportar oro, plata, armas, caballos o monedas acuñadas. Conversión. Quienes decidieron bautizarse pudieron permanecer en la península, pasando a ser denominados judeoconversos. Consecuencias históricas. Éxodo masivo. Entre 40.000 y 100.000 ciudadanos abandonaron sus hogares hacia destinos como el Imperio Otomano, el norte de África y Portugal. Origen sefaradí. La diáspora provocada por esta orden dio origen a la comunidad cultural de los judíos sefaradíes. Impacto intelectual. España perdió una parte fundamental de su capital humano en ámbitos científicos, financieros y comerciales. Hablaremos acerca ahora de Martín Lutero. Él vivió entre el 1483 al 1546 de la Era Común. Fue un antisemita ferviente, especialmente en su vejez, y sus escritos violentos contra los judíos marcaron un momento oscuro en la historia del antisemitismo cristiano. Aunque inicialmente esperaba conversiones, se decepcionó y esto lo llevó a recomendar la destrucción de sinagogas, hogares y libros de oraciones judías. Aquí detallamos algunos puntos claves de su postura. Sobre los judíos y sus mentiras. Esta fue una obra que sacó en el 1543. En esta obra Lutero abogó por una persecución implacable, incluyendo la confiscación de propiedades y la prohibición de la enseñanza a los rabinos. Influencia al nazismo. Historiadores coinciden en que la retórica de Lutero alimentó el antisemitismo alemán y sus ideas fueron utilizadas por los nazis siglos después para justificar el Holocausto. Antijudaísmo de la época. Lutero vivió en una época donde el antijudaísmo era común, caracterizado por guetos y expulsiones, reforzado por la falsa acusación de deicidio de Jesús. Condena moderna. Desde la década de 1980, diversas iglesias luteranas han denunciado formalmente estos escritos y se han desasociado de la retórica antisemita de Lutero. Y sí, Martín Lutero perpetuaba este odio. Aquí lo que escribía. Los judíos envenenan, son asesinos rituales, usureros. Ellos son parásitos de la sociedad cristiana. Son peor que demonios. Es más difícil convertirlos a ellos que al propio Satanás. Ellos están destinados al infierno. Ellos son en verdad anticristo. Sus sinagogas deberían ser destruidas y sus libros decomisados. Deberían ser obligados a trabajar con las manos. Más aún, deberían ser expulsados por los príncipes de sus territorios. Para empezar, deberíamos de incendiar sus sinagogas. Segundo, deberíamos entrar en sus casas y destruirlas. Tercero, deberían verse privados de sus libros de oración. Cuarto,
Debemos prohibir a sus rabinos, bajo pena de muerte, seguir enseñando. Quinto, deberíamos de prohibirles totalmente el pasaporte y otros privilegios de viaje a los judíos. Sexto, deberíamos impedirles hacer usura. Azotemos a los fuertes judíos y judías. Ataquémosle con el hacha, con la pala de la rueca, y hagamos que se ganen el pan con el sudor de sus narices. Deberíamos de golpearles hasta corregir la canallesca pereza de su sistema. Así que acabemos con ellos. Para resumir, queridos príncipes y nobles que tenéis a judíos en vuestros dominios, si este consejo mío no os complace, hallad uno mejor para que vosotros y nosotros podamos vernos libres de esta insufrible carga demoníaca que son los judíos. En fin, ¿para qué seguir escribiendo tristes sucesos, como lo que sucedió en 1648 en Tulsin, Polonia, donde 1500 judíos fueron muertos por no recibir el bautismo? El hecho de que hoy día se hable mal de los judíos o de Israel es el resultado de un odio sembrado de generación en generación, dentro y fuera del cristianismo. ¿El antisemitismo existe hoy? Sí, y ha experimentado un crecimiento muy preocupante a nivel global. Se manifiesta a través de prejuicios sistémicos, vandalismo, acoso cibernético y ataques violentos dirigidos a personas e instituciones judías. Prejuicios tradicionales. El odio hacia los judíos en la actualidad adopta varias formas. Subsisten estereotipos históricos basados en teorías de conspiración y falsos mitos sobre el control judío de la economía, los medios de comunicación o la política. Nueva ola de antisemitismo. Conflictos geopolíticos recientes en el Medio Oriente a menudo se utilizan como pretexto para atacar, hostigar o boicotear a comunidades y estudiantes judíos en diferentes partes del mundo, quienes no tienen control sobre dichas situaciones. Violencia e intimidación. Se han registrado aumentos alarmantes en incidentes de odio, incluyendo profanación de sinagogas, amenazas y agresiones físicas. Esto genera temor, llevando a muchas personas a ocultar su identidad y sus símbolos judíos. En las redes sociales, el ciberacoso y la propaganda extremista se han multiplicado, sirviendo como altavoces para difundir mensajes de odio. Organismos internacionales como las Naciones Unidas y organizaciones especializadas como la Liga Antidifamación, por sus siglas ADL, monitorean activamente esta problemática y ofrecen recursos para identificarlo, prevenirlo y combatirlo. Lo cierto es que no todos los cristianos son como el emperador Constantino, Juan Crisóstomo, Agustín de Hipona o como Martín Lutero. Pero el cristianismo moderno ignora que los fundadores del cristianismo también cimentaron el odio a Israel. Que esta lección sirva para que estos errores no se repitan. No es agradable hablar acerca del antisemitismo, siendo Bené Israel. Todo esto es el resultado de una iglesia antihebrea y anti-Mashiach. ¿Qué concluimos? ¿Es el cristianismo la continuación de las enseñanzas de Rabenu y de Joshua? Claramente hemos visto que no existe continuidad. Shalom, shalom.